Muy buenos días, tardes o noches, depende en el horario en que estés viendo este video. El día de hoy vamos a presentar el diagrama de Pareto presentado por mi compañero Emilio Ramos Hernández y Emanuel Muñoz. Nuestro profesor de esta clase es el ingeniero José Luis Escalante Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de esta herramienta que es muy útil para la actualidad y para estadística. ¿Qué es el diagrama de Pareto? Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. Este también es conocido como diagrama ABC o diagrama 80-20. Un diagrama de Pareto es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de conocer problemas más importantes en los que deberías enfocarte y analizar la situación. Como aquí en la imagen de la izquierda se muestran 12 problemas. En cada una de ellas se muestra del lado izquierdo la frecuencia y cuál es el problema con mayor frecuencia. Al observar este diagrama o esta tabla, observamos en qué problema podemos enfocarnos para hacer uso de nuestras habilidades y poder solucionar este problema. Estas cifras corresponden a la conocida ley de Pareto, también denominada como la regla del 80-20 o la ley de los pocos vitales. Se trata de un principio aplicable a muchos ámbitos de la vida, incluido el empresarial, en el que se asegura que el 80 de las consecuencias proviene del 20 de las causas. En esta imagen se muestra un ejemplo de ello. Esta ley de Pareto no es una ecuación matemática formal, sino más bien un fenómeno generalizado que se puede observar en la economía, los negocios, la gestión del tiempo e incluso en los deportes. En síntesis, en casi cualquier ámbito de la vida. Ejemplos cotidianos del principio de la ley de Pareto. El 20% de una planta contiene el 80% de la fruta. El 80% de las ganancias de una empresa provienen del 20% de los clientes. El 20% de los jugadores anotan el 80% de los puntos. Si bien se puede usar en casi todos los sectores, el principio de Pareto se aplica comúnmente en el mundo empresarial, negocios y economía, ya que es útil para determinar dónde se deben centrar los esfuerzos para maximizar la producción. El principio establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Si tu trabajo puede segmentarse en partes más pequeñas, el principio de Pareto te ayudará a identificar cuáles son las más relevantes en el resultado. El diagrama de Pareto permite determinar irregularidades de una organización, identificar sus puntos de mejora y definir cuál plan de acción es primordial para atacar sus pérdidas. Como ejemplo tomaremos el siguiente diagrama de Pareto de un restaurante. Como vemos en la primera columna tiene el tipo de problema el cual se identifica como lentitud en la preparación, error al tomar órdenes, mala comunicación, alta demanda, falta de material de preparación, entre otros. Entonces en la siguiente columna se presenta el número con la cantidad en la que se presentan, que sería 50, 37, 30, 15, 5, 3, con un total de 140. En la tercera columna sería su frecuencia en porcentaje y la frecuencia acumulada en la última columna. Con esto podemos sacar una gráfica en la cual nos va diciendo la frecuencia con la que se va anunciando cada uno de estos problemas. Así podemos identificar de mejor manera qué problema podemos atacar y cuál es más sencillo. Desventajas del diagrama de Pareto. En este diagrama nosotros encontramos lo que son tres desventajas, que son las principales.
La primera es fácil de realizar pero difícil de solucionar. Según el principio de Pareto, cualquier mejora de proceso debe centrarse en el 20% de los problemas que causan la mayoría de los problemas. Sin embargo, una de las desventajas de los diagramas de Pareto es que no brindan la información sobre las causas fundamentales de estos problemas. Por ejemplo, un diagrama de Pareto demostrará que la mitad de todos los problemas ocurren en el envío y la recepción. Se necesitan análisis de efectos de modos de falla, gráficos de control de procesos estadísticos, gráficos de ejecución y gráficos de causa y efecto para determinar las razones más básicas por las que ocurren los problemas principales identificados por el gráfico de Pareto. 2. Necesidad de numerosos gráficos de Pareto. Los diagramas de Pareto pueden mostrar dónde están ocurriendo los principales problemas. Sin embargo, un gráfico puede no ser suficiente. Para rastrear la causa de los errores hasta su origen, es posible que se necesiten niveles más bajos de diagramas de Pareto. Si se producen errores en el envío y la recepción, se necesitan más análisis y más gráficos para mostrar el mayor contribuyente, que es la toma de pedidos o la impresión de etiquetas. Así que con los gráficos, esto quiere decir que con los gráficos obtenidos en el diagrama de Pareto, no es suficiente para encontrar los problemas que se muestran en cuestión, que es el envío y la recepción. Otra desventaja de los diagramas de Pareto es que a medida que se crean con más detalles, también es posible perder de vista estas causas en comparación entre sí. El 20% principal de las causas raíz en un análisis de Pareto, 2 o 3 capas por debajo del diagrama de Pareto original, también debe compararse entre sí para que la solución específica tenga un mayor impacto. La tercera desventaja de este diagrama es los datos cualitativos frente a datos cuantitativos. Los diagramas de Pareto solo pueden mostrar datos cualitativos que se pueden observar. Simplemente muestra la frecuencia de un atributo o medida. Una desventaja de generar diagramas de Pareto es que no pueden usarse para calcular el promedio de los datos, su variabilidad o cambios en el atributo medido a lo largo del tiempo. No se puede usar para calcular la media, la desviación estándar u otras estadísticas necesarias para traducir los datos recopilados de una muestra o estimar el estado de población del mundo real. Esto quiere decir que en el diagrama de Pareto que tenemos nosotros, no podemos hacer la interpretación de lo que son porcentajes, sacar la media, el promedio y que se ocupa en estos datos. Sin datos cuantitativos y las estadísticas calculadas a partir de esos datos, no es posible probar matemáticamente los valores. Se necesitan estadísticas cualitativas para determinar si un proceso puede o no permanecer dentro de un límite de especificación, si bien un gráfico de Pareto puede mostrar que el problema es el mayor. En conclusión, podemos observar que el diagrama de Pareto es una herramienta invaluable para la identificación y priorización de problemas. Este nos sirve para observar cuál es el problema principal que está causando más pérdidas o más ganancias en su caso el contrario. Este, Priorizar el problema mayor al problema menor o asimismo priorizar el producto que tiene como prioridad para un embarque, por ejemplo, en una empresa. Y asimismo llegamos también a la conclusión que no nos sirve para porcentajes, para promedios, porque no son datos más cuantitativos y lo que no nos da son datos cualitativos, que son los que nos pide, por ejemplo, los promedios y los porcentajes.